Antes de establecer el contacto con las diversas regiones del país, el doctor Juan Luis Orrego, historiador, nos acompaña esta mañana en la mesa de conducción, en la mesa central, para analizar cómo llegamos a este proceso histórico 200 años después. Doctor Orrego, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos... ¿Qué celebramos, para empezar? ¿Qué celebramos? Es muy difícil definir lo que uno celebra porque la memoria, el recuerdo es distinto para cada persona, para cada grupo, para cada generación. Estamos a portas en cumplir 200 años de la proclamación de la independencia de Lima, ¿no? Hecha por el general San Martín. Es una efeméride, es una fecha histórica, simbólica, que no necesariamente significa que hace 200 años ya éramos libres, porque nosotros sabemos que la independencia es un proceso que no tiene un punto de inicio fijo, ni tampoco tiene una llegada final que todos podamos decir se cumplió la independencia, ¿no? Y eso también va para la reflexión del ciudadano, porque de pronto desde el lado peruano hay una visión muy triunfalista, ¿no? Y a veces hablamos de los peruanos combatimos a los españoles y tendríamos que insertarnos en el pensamiento de hace 200 años. Claro, quizás no había un Perú unificado que pensaba en esta aspiración republicana. El Perú que vivimos hoy es una construcción que se inicia después de la independencia, durante el siglo XIX. Los que peleaban en 1820, 1821 todavía no eran peruanos, porque la República del Perú no existía. Era una guerra civil, no es una guerra de peruanos contra españoles, ¿no? La independencia de América Latina es una guerra civil en la que en ambos bandos hay indios, hay negros, hay zambos, hay criollos, hay mulatos, hay incluso peninsulares, porque hubo gente que había nacido en España que, por ejemplo, peleaba en el bando patriota. Exacto. Ojo. Entonces es una guerra bastante compleja. El ejemplo directo está en la batalla de Ayacucho, ¿no? Bueno, en la batalla de Ayacucho, el ejército por realista ejemplo, conformado por muchos antes peruanos. de la batalla de Ayacucho, los generales dieron permiso para que la gente se salude, porque uno podía tener en el otro bando a un hermano, a un pariente, a un amigo, ¿no? Y se daban las famosas treguas incluso, ¿no? Porque eran muy civilizadas, incluso las batallas donde se permitía que familiares, bandos totalmente opuestos, puedan despedirse. Y no solamente es una guerra civil en ese sentido, sino que había zonas o localidades del Perú que no necesariamente estaban a favor de la independencia. Por ejemplo, un caso muy emblemático fue en Ayacucho, ¿no? Mientras Huamanga era patriota, Huanta era realista, ¿no? Entonces también hay una guerra entre regiones, entre localidades, entre provincias. Es una guerra contra España, pero no necesariamente contra España, porque así como el Perú no existía hace 200 años, España tampoco existía hace 200 años. La España de hoy también es una construcción del siglo XIX, porque cuando nosotros pensamos en nuestros países, estamos pensando en un Estado nacional. Y los Estados nacionales, históricamente hablando, repito, son una construcción del siglo XIX. Todo un proceso de construcción. Entonces, por eso queda claro que la independencia no nos da automáticamente la república. Y hablábamos de este quiebre político, sin duda, que nace a partir de este, digamos, este virreinato con esta monarquía española, enfrentadas políticamente, pero quizás hay que ver también la visión directa del ciudadano, cómo se recupera ese principio de autoridad, cómo empieza a confiar en el nacimiento de ese Perú independiente. Mira, para que nuestros televidentes y oyentes tengan un poco más claro el asunto, la independencia tuvo dos objetivos, dos grandes objetivos. El primer objetivo era un objetivo político-militar, que era desprenderse del dominio del Imperio Español. Eso se logró en la batalla de Ayacucho y en la capitulación de Ayacucho. Y que se da 3 años después, incluso de la independencia. Eso fue en 1824, en diciembre. Y el otro gran objetivo de la independencia, el más difícil, fue construir la república, que es un proceso que ya lleva 200 años y que, a mi entender, todavía no se ha acabado, ¿no? ¿Estamos en fase de construcción o de madurez? Estamos construyendo la república.
Estamos construyendo el ideal republicano. Estamos construyendo el ideal de ciudadanía. ¿Hasta qué punto los peruanos nos sentimos realmente ciudadanos, con todas nuestras obligaciones y nuestros derechos? La república implica no el gobierno de las personas, sino de las instituciones. Lo que Manuel Pardo, por ejemplo, en el siglo XIX hablaba de la república práctica, es decir, poner en práctica los valores republicanos, ciudadanía, instituciones, ilustración, y calidad ahora, educativa, que era lo que querían, por ejemplo, San Martín y Bolívar, por ejemplo. y ahora que habla de instituciones, tenemos instituciones resquebrajadas, mucha desconfianza ciudadana. Y Alfonso Quirós también en la historia de la corrupción del Perú habla de todo este ciclo de corrupción, dice una corrupción desenfrenada que de alguna forma es cíclica. La corrupción corroe los valores republicanos. Y lamentablemente es una realidad que se da no solamente en el Perú, sino en toda América Latina, porque todos nacimos casi en el mismo proceso. La guerra por la independencia es una lucha continental, ¿no? La independencia del Perú es parte de ese proceso continental. No por casualidad aquí llegaron los ejércitos de San Martín y de Bolívar, porque en el Perú estaba concentrado el bastión más importante del poder borbónico en América del Sur. Y por lo tanto, sin la independencia del Perú, sin la independencia de Lima, sin la derrota del virrey del Perú, no estaba garantizada la independencia de la América Meridional, con excepción de Brasil, que ya había logrado su propio camino, su propio proceso a la independencia, que es muy peculiar. Ahora, en el repaso de la historia llega precisamente ese punto. Quizás tuvimos una independencia tardía, hemos visto ya celebraciones de bicentenario de otros países, ¿no? Venezuela, el mismo Chile, Argentina. ¿Cómo llega la independencia aquí a madurar de manera tardía? Mira, no. Aquí también hay que desterrar un mito. Los peruanos no fuimos los últimos en independizarnos. Lo que pasa es que cada país ha hecho su propia narrativa de la independencia, ¿ya? Entonces, ¿qué ha sucedido en Argentina, en México, en Colombia, en Chile, por ejemplo? En su historia nacional, ellos escogieron un episodio muy temprano de su proceso de independencia como el inicio de su guerra, ¿ya? Es como si el Perú hubiese escogido la rebelión de Cela en Tacna, que fue en 1811, o como si nosotros hubiésemos escogido la rebelión de los hermanos Angulo y de Pumacahua en el Cusco en 1814. Es igual. O también hubiésemos podido escoger la rebelión de Túpac Amaru en 1780 y hace rato hubiésemos celebrado el bicentenario. El Perú escogió la proclamación de San Martín en Lima como inicio de su proceso de independencia. Pero ¿cuándo el Perú fue realmente independiente? Paralelo a todos esos países. Por ejemplo, Bolivia ha celebrado su bicentenario en el año 2010. En 1810, Bolivia no era independiente. Bolivia recién aparece en 1825. Ecuador coge el año 10. En 1810 Ecuador no existía. Ecuador existió a partir de 1830. ¿No? México pone como referencia el año 10, pero ellos fueron independientes realmente en 1821, como nosotros. Entonces hay que desterrar esa imagen. De que estamos a la cola de Sudamérica. No estamos. No es así. Es un proceso. En todo caso, el Perú ha escogido una fecha mucho más cercana que los otros países a los acontecimientos que realmente precipitaron la independencia. Doctor Juan Luis Orrego, usted tocaba la figura de Túpac Amaru y de hecho lo estudiamos todos en alguna etapa en el colegio como uno de los grandes precursores de la independencia. Pero habría también que insertarnos en el pensamiento de Túpac Amaru. ¿Cómo fue este proceso? Porque no podríamos hablar de una aspiración republicana, no podríamos compararlo quizás con las aspiraciones de San Martín o Bolívar. No, porque Túpac Amaru pertenece a otro proceso histórico que no tiene casi nada que ver con la independencia. Con la independencia que realmente se dio. Claro, lo que pasa es que tanto quería abolir la dominación. La rebelión de Túpac Amaru es en el siglo XVIII.
y corresponde a una coyuntura histórica distinta, ¿no? Que fue la coyuntura de las reformas borbónicas. En cambio, la independencia de América se inicia en 1810 por la crisis política que hay en España como consecuencia de la invasión napoleónica. Esa fue la coyuntura que finalmente precipitó la independencia de América Latina, no la de las reformas borbónicas. Por lo tanto, históricamente hablando, para los historiadores, la rebelión de Túpac Amaru tiene poco que ver con los acontecimientos posteriores que realmente condujeron a la independencia política del Perú y de los países andinos. Aunque el recuerdo a Túpac Amaru existía, pero Túpac Amaru se rebeló por otras razones. Y el recuerdo y además la reivindicación que de alguna forma Velasco hace de su imagen. En cambio, las razones de la independencia entre 1810 y 1820 fueron por factores totalmente distintos. Correcto.